Alexandra Fernández. Adelante, portavoz. Gracias, presidente. Buenas tardes, señora Carvajal. Voy a retomar donde lo ha dejado con el portavoz de Ciudadanos sobre la pertinencia de entregar el ISA. Usted ha dicho ahora mismo que no sabía si existía ese informe de evaluador independiente, y yo le digo no existía para el enclavamiento de Santiago. Por eso le pregunto en concreto pues qué opina de que no existiese ese ISA en el punto del accidente, en el kilómetro 84, y si considera que eso cumplía la normativa, no entregar. Como he comentado antes, la normativa CNLEC, que es la que se aplica para los sistemas de señalización, obliga a que un sistema de señalización tenga su evaluación de seguridad, su ISA. ¿Y qué consecuencias puede tener no haber entregado esa documentación? Sinceramente no lo sé. No sé si, bueno, usted dice que no está, obviamente le creo lo que dice. Al final, la evaluación de seguridad es la prueba fehaciente del cumplimiento de la normativa. ¿Y esto es un procedimiento habitual, que falte documentación tan importante como desde nuestra experiencia como organismo de certificación, porque realmente de certificación, porque el ISA es muchas veces un input para la certificación, no es en absoluto habitual. Su empresa Belgorrail ha participado en el concurso para la certificación de los sistemas estructurales de la línea 082, ¿cierto, no? Si le digo la verdad, ahora mismo no me acuerdo, porque hubo un concurso que al final no nos presentamos por unas discrepancias importantes con el administrador, y sinceramente estamos en un acuerdo marco que sí, no como empresa única, estamos 4 empresas más en ese acuerdo marco, pero sinceramente no recuerdo si está la línea incluida. Bueno, en todo caso, ustedes son conocedores de cuáles son los procedimientos para las certificaciones, por eso le quería preguntar si ese proceso de certificación no debía hacerse antes, durante el proyecto y antes de la puesta en servicio de la línea. Si estamos hablando de interoperabilidad, sobre todo, la interoperabilidad exige que en el momento que se va a producir, en este caso, un cambio, siempre hablamos de cambio, pero un cambio puede ser una nueva línea, obviamente, una nueva infraestructura. La normativa debe aplicarse desde el momento del diseño, desde el momento prácticamente que se decide esa nueva infraestructura o ese nuevo material. Y es ahí, en ese momento, cuando, en general, el organismo de certificación tiene que empezar a trabajar. Y entiendo que siempre antes de la puesta en servicio de la línea. Siempre antes de la puesta en servicio. La puesta en servicio de la línea, tanto sea normativa nacional como normativa internacional, sí exige unos requisitos de certificación. No siempre la normativa nacional ha exigido en la infraestructura una certificación de interoperabilidad. Para el material lo mismo, no siempre se ha exigido un certificado de interoperabilidad, pero siempre sí se ha exigido, de acuerdo con la normativa, una serie de garantías del cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad para poner en servicio la línea o para autorizar la circulación de un vehículo. ¿Y a su empresa le ha consultado a DIF o le ha solicitado de alguna forma que avalen que la certificación se pueda realizar después de la puesta en servicio? No. Pero obviamente no. Pero si nos lo hubiera solicitado, le puedo garantizar que nuestra respuesta es imposible. Quiero decir, nosotros somos una entidad de certificación y, como decía antes, no tenemos opinión. Nosotros certificamos evaluando documentos, pruebas, etcétera, no solamente documentos, obviamente, ¿no? Hay distintos procesos, pero nunca podremos decir que la interoperabilidad se ha cumplido o cualquier norma se ha cumplido sin previamente a nuestro trabajo de evaluación. Es imposible. ¿A su empresa se le ha pedido de alguna forma, se le ha consultado, solicitado que participe de alguna forma del informe relativo al accidente de Angrois? No. Hay un perito de ADIF, no sé si usted lo conoce, Antonio Puyol. Sí, lo conozco. Que parece que le solicitó como organismo notificado avalaran el informe que había realizado la ADIF. No recordaba, porque para mí Antonio Puyol no es un perito, para mí es una empresa independiente. Y sí, tiene razón, tuvimos una reunión en la que de alguna forma pedía ellos iban a hacer el peritaje y nosotros, como una entidad de certificación, hacer una supervisión de alguna forma del trabajo que hiciesen, y le dijimos que no, nosotros no teníamos conocimiento. ¿Y cuáles eran los motivos para decirle que no?
Bueno, nosotros no teníamos suficiente conocimiento, entiendo, de ese proyecto, no habíamos intervenido en absoluto en ese proyecto y, por lo tanto, bueno, pues partíamos desde un punto de vista con desconocimiento de información. No sabríamos si iba a ser posible obtener toda la información realmente necesaria para poder tener una opinión como entidad de certificación o como entidad de evaluación de riesgos y, por tanto, dijimos que no. ¿Y cuál era el objetivo del informe que pretendían que avalasen? Sinceramente, yo creo que era un informe sobre el sistema de gestión de seguridad, pero tampoco, no me haga mucho caso porque fue una reunión personal. ¿Usted cree que puede otorgarse la autorización de puesta en servicio de una línea sin esa certificación del organismo competente? Sin la certificación del organismo competente, de acuerdo con la legislación, no debe autorizarse la puesta en servicio, porque es lo que además dice la propia reglamentación. ¿Y los subsistemas estructurales de las líneas interoperables de alta velocidad, como el RTMS, tanto el de tierra como el embarcado, precisan también la certificación de un organismo notificado? Sí. Siempre cuando una línea se pone en servicio o un vehículo, los subsistemas que conforman esa línea tienen que estar previamente certificados. Insisto, no siempre en España se ha solicitado la certificación de interoperabilidad, pero sí se ha solicitado una certificación de cumplimiento de normativa técnica y de seguridad. Y respecto al material rodante, el tren S730 está homologado con arreglo también a la ETI, por lo que tiene declaración CE. ¿Se puede modificar ese tren sin certificado de organismo notificado? Lo que pasaría a dejar de tener realmente declaración CE. No. No se puede. Por lo tanto, ¿está usted de acuerdo? Perdone un minuto, que hago una matización. Vamos a ver, todas las modificaciones, que es un poco lo que he comentado antes, cuando se produce una modificación en una infraestructura, en un subsistema o en este caso en un vehículo, la modificación hay que evaluarla. Hay que ver si efectivamente esa modificación afecta a la seguridad, por supuesto, si afecta incluso a la compatibilidad técnica o afecta me parece que es a la operación, algo así, quiero decir. Y entonces, una vez que se hace el análisis de la modificación, otra vez ese análisis, insisto, ese análisis tiene que ser hecho por el proponente de la modificación. Habitualmente los proponentes de la modificación en un vehículo son los constructores o la empresa operadora. En el caso de la infraestructura, obviamente es el administrador de infraestructura, y una vez identificada la modificación, cómo afecta a la seguridad, son ellos quienes deciden si es una modificación significativa o no. Y con esa información tienen que acudir a la autoridad nacional para solicitar, informar de la modificación y, en su caso, solicitar una nueva autorización de puesta en servicio. Pero en cualquier caso es imprescindible para operar por una línea interoperable de alta velocidad contar con ese certificado. Sí, si hay una modificación en el vehículo, tiene que haber esa modificación. Cuando estamos hablando de modificaciones, son modificaciones técnicas que pueden afectar a requisitos técnicos y hay que verificar cómo afecta esa modificación a los requisitos técnicos. Habrá requisitos técnicos que habrá que volver a evaluar por esa modificación y, obviamente, esa evaluación tiene que volver a realizarse por un organismo de certificación. Y ya respecto sobre la cuestión de la evaluación de riesgos, que usted ya ha dicho que estaba de acuerdo en que hay que realizar esas evaluaciones de riesgo, le pregunto más en concreto si usted cree que tanto para el modificado del proyecto, es decir, recortar la implantación del sistema de seguridad en los últimos kilómetros, como para la desconexión del sistema RTMS, ¿usted cree que en ambas ocasiones se debería haber procedido a una evaluación de los riesgos que esto suponía? Bueno, las empresas operadoras y los administradores de infraestructura tienen la obligación, a través del sistema de gestión de seguridad, de su sistema de gestión de seguridad, ese análisis de riesgos. Con lo cual, efectivamente, el cambio era tanto sea significativo, o sea, si no es incluso aunque no sea significativo el cambio, sí tienen que analizarlo y son ellos los que identifican, bueno, pues es significativo, hay que seguir el procedimiento, o no es significativo, pues porque tenemos un montón de sistemas de referencia que funcionan exactamente igual en el resto de la red, no se ha producido accidentes, incidentes que nos hagan pensar que esto se tiene que modificar o existe una norma técnica que cierre en
de alguna forma ese cambio y pues no hay que seguir con o no hay que solicitar la evaluación independiente, pero la evaluación de riesgos sí tiene que hacerse. Claro, la evaluación de riesgos no se hizo para ninguno de los dos casos. Usted, como experta, ¿qué opina de esta situación? De que nunca se ha... Tanto para determinar si había que hacer alguna modificación o no, que es lo que está diciendo usted, en todo caso había que evaluar los riesgos. ¿Qué opinión le merece que en ambas situaciones no se vaya? Bueno, como he dicho, la propia normativa exige que el administrador de infraestructuras y el operador, a través de su sistema de gestión de seguridad, tiene que tener un sistema de gestión de riesgos y, por tanto, tiene que haber una evaluación. ¿Usted cree que esto puede haber sido uno de los fallos que acabase llevando a que se produjese el accidente? No digo que sea la responsabilidad única. ¿Podría acumular sus preguntas? Sí, es la última pregunta. Sí. No como responsabilidad única, pero si no cree que usted que en el caso de haber realizado una evaluación de riesgos podría haber salido a la luz el problema que existía de falta de mitigación ante un error humano, ¿no? de los riesgos ante un error humano. Bueno, me resulta difícil contestar sí o no a esa pregunta porque, como le comentaba, o sea, en esa evaluación de riesgos y concretamente, por ejemplo, en la disminución radical de velocidad o importante de velocidad, bueno, pues parece que existían, por lo que he podido oír en otras comparecencias, una serie de situaciones similares que hacían prever que no iba a ser un riesgo importante. Sin ver la evaluación de riesgos, para mí es difícil, porque obviamente si puedo ver la evaluación de riesgos, sí es posible, y nosotros sí podemos identificar si, aunque el riesgo se ha sido considerado de una forma, pues debe ser considerado de otra, pero sin verla y sin ver cómo trataron realmente ese riesgo y cómo lo mitigaron, si realmente utilizaron un código práctico o si utilizaron un sistema de referencia, como parece que ha sido el caso por algunas informaciones que he oído en comparecencias, pues es difícil decir sí o no para nosotros. Es difícil. Gracias. Nada. Muchas gracias, señora Alexandra Fernández. A continuación, por el Grupo Socialista, aunque